cambiamos de temática y nos vamos ahora a hablar de ciencia y particularmente de inteligencia artificial. La verdad es que la inteligencia artificial es algo de lo que todavía sabemos poco y de lo que imaginamos mucho y un poco nos asusta. Nos asusta el devenir que pueda tener, el convertirnos a todos en algoritmos, el poder predecir cuestiones. Bueno, lo cierto es que también tiene una utilización muy, muy concreta para la ciencia. Y en ese campo, en el que junta la biotecnología y la bioinformática, está trabajando el licenciado en esas dos materias, biotecnología y bioinformática, Joaquín Merlo, que es investigador del CONICET y trabaja en el equipo del prestigioso doctor Gabriel Rabinovich. Merlo está investigando inteligencia artificial y su aplicación al cáncer. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Joaquín? Un gusto tenerte aquí para hablar de este tema que, bueno, es tan técnico y obviamente se nos escapa, pero que parece muy promisorio, ¿verdad? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muchas Bien. gracias por recibirme, el gusto es todo mío. Y sí, muchas veces, y también discutiendo bueno, obviamente con mi familia, con mis amigos, con mis alumnos, en general, un poco lo que nos da miedo tal vez es algo que desconocemos, y yo invito en este sentido a que todos se metan un poco con lo que es inteligencia artificial. Está al alcance de todos, eso es lo bueno. Pero bueno, obviamente como todo, o sea, las herramientas que se van desarrollando tecnológicas pueden ser buenas o malas, depende de cómo se utilicen, ¿no? Claro, claro. Y esto es una revolución tecnológica, igual que fue el Internet hace veintitantos años, igual que fueron las redes sociales hace 10 años, y yo creo que todos podemos incorporarlo en nuestras vidas en distinta medida y que puede ser beneficioso para todos. Ujú. Nosotros en particular lo que buscamos hacer es aplicarlo a lo que es el diagnóstico, el tratamiento y em, lo que llamamos la clasificación de los pacientes con los que trabajamos, en el sentido de, bueno, puedo usar inteligencia artificial para tratar de describir cómo es un paciente, para tratar de definir o decidir qué tratamiento darle y qué tratamiento no, para tratar de maximizar esa opción terapéutica y tratar de darle el mejor tratamiento posible, digamos. ¿Y cómo es que opera en ese sentido para llegar a ese resultado de dar el mejor tratamiento posible la inteligencia artificial? ¿Qué procesos facilita? Bien, hay un término, un concepto que se habla mucho y que está muy asociado a la inteligencia artificial, que es la Big Data. La Big Data básicamente es como un campo de la informática que se dedica a recopilar muchísima información, muchísimos datos, este, y utilizarlo, esa cantidad gigante de datos, para hacer básicamente análisis estadísticos. Y ese es Ujú. el tipo de machine learning que nosotros aplicamos. O sea, bueno, obviamente desde que se crearon las computadoras se empezó a hacer de uso masivo, el Internet, los desarrollos tecnológicos que permiten tener mayor poder computacional, estos discos duros que guardan mucha información, todo eso permite que se genere y que a la vez se pueda almacenar muchísimos datos. Nosotros Ujú. trabajamos, por ejemplo, con datos de pacientes de su edad, de su género, el estadio que presenta la enfermedad, registros más de tipo biológico, por ejemplo, algún análisis de sangre, algún análisis de mutaciones, y son muchísimas las variables biológicas que nosotros manejamos de estos pacientes, y lo que tratamos de hacer con Machine Learning, con inteligencia artificial, es como combinar toda esa información para encontrar patrones. Entonces, sabemos que, por ejemplo, un paciente que tiene tal patrón de mutaciones, tal patrón de parámetros bioquímicos, tal patrón de estadio o grado de agresividad de un tipo de cáncer, por ejemplo, no sé, un cáncer de pulmón o un cáncer de melanoma. Bueno, con todo este perfil, con todas estas características biológicas, podemos asumir que ese perfil se va a relacionar con una respuesta a ciertos tratamientos y una no respuesta a otros tratamientos. Ujú. Y eso lo logramos a partir de utilizar muchísima información de muchísimos pacientes,
que sabemos si respondieron o no a esos tratamientos. Entonces se hace como un análisis retrospectivo, decir, bueno, si tengo 1000 pacientes con este perfil que respondieron a cierto tratamiento, un nuevo paciente con el mismo perfil también asumo que va a responder. Y, Y así es y como nosotros vamos manejando toda esa información, digamos. Joaquín, estamos hablando con Joaquín Merlo, que es biotecnólogo, que está investigando patrones para tratar el cáncer a través de inteligencia artificial. Joaquín, esto que nos contás, ¿está al alcance de todos? ¿Cualquier persona puede acceder a ese estudio respecto del tipo de cáncer que desarrolla y su mejor tratamiento? ¿O es Sí, de hecho, experimental todavía? no, de hecho son todas estrategias que se utilizan en lo que nosotros llamamos la academia, digamos, Ujú, que es simplemente entrar a un link de internet y leer viven en trabajos científicos. Acá la barrera tal vez más grande es el entendimiento y el conocimiento técnico que eso implica, ¿no? ujú. Pero no es algo que está escondido ni que nadie guarda en ningún lado. Pero Son trabajos. está al acceso de los pacientes, es decir, una persona desarrolla cáncer, va al oncólogo. El Ah, bueno, oncólogo le dice, mira, vamos a investigar tu cáncer con Big Data para saber cuál es el mejor tratamiento. en realidad es un poco al revés. Uno lo que hace o lo que se viene haciendo en la comunidad hace muchos años es estudiar muchísimos tipos de cáncer diferentes para que el momento en el que un paciente llega a la clínica o va a ver al oncólogo, el oncólogo tenga disponibles estas herramientas para tomar decisiones, digamos. Ajá, Y obviamente, hay mucho en la investigación, no sé si por decirte un número es como, no sé, el 90-95% son todas estrategias de diagnóstico y que se están desarrollando todavía, porque bueno, obviamente al ser estadística, inferencia, machine learning, tiene un componente o necesita un componente muy fuerte de validación, decir, bueno, yo desarrollé tal algoritmo, tal técnica. Entonces eso a lo largo de los años se tiene que ir desarrollando y se tiene que ir estudiando qué tan bueno es realmente en los datos reales de una clínica, por ejemplo, porque si no, bueno, si uno se apura y quiere aplicar este método muy rápido, lo que puede llegar a pasar es que, no sé, si tiene algún error o alguna complicación o alguna falla, puede estar tomando decisiones de manera incorrectas, incorrecta. claro. Pero hay algoritmos y hay estrategias de decisión que tienen mucho impacto y que se vienen usando, que se están usando en la clínica actualmente, sin dudas. Sí, sí. Esto en lo que termina, en lo que redunda, es lo que nosotros llamamos biomarcadores, Ajá, que son parámetros que nosotros podemos medir a nivel técnico, clínico, digamos, que nos ayuden a tomar estas decisiones. Entonces uno durante años se analizan muchísimos datos, se analizan muchos ensayos clínicos para encontrar estos biomarcadores y luego validarlos. De los más utilizados, por ejemplo, hay una molécula que se llama PD-1, que es una droga, perdón, es un blanco molecular, llamamos, es una proteína que en el 2014 se publicó el primer trabajo de una droga que bloqueaba esta proteína. Y eso le ujú, valió el premio Nobel a Tasuku Honjo, que es un japonés. Y entonces los investigadores empezaron a desarrollar, bueno, sabemos que esta droga funciona muy bien, ¿qué biomarcador podemos encontrar que nos ayude a predecir se va a beneficiar de este tratamiento? Y así un poco va avanzando la ciencia, ¿no? Se van ujú. desarrollando algoritmos para desarrollar nuevas drogas y a la par se van desarrollando algoritmos que te permitan definir estos biomarcadores, estos parámetros que uno puede medir para saber si los pacientes van a responder o no a esa droga. Y Claro, es como el paradigma de lo que llamamos medicina personalizada. es el perfil de cada paciente, es el tratamiento, casi diría individual en cada caso. Es Sí, así, estamos como en una transición. Esto es bastante individual en el sentido de que uno analiza al paciente y define según lo que el paciente muestra, claro. porque ponerle, no sé, hace 10 15 años lo que pasaba es que, bueno, entraba un paciente y todavía se hace con algunos tipos de cáncer que son más difíciles de tratar, llega el paciente y directamente se le da quimioterapia. Sí, No importa si el paciente es hombre, mujer, estadio 1, estadio 2, si tiene tal parámetro bioquímico, tales mutaciones o no,
siempre se le da de base quimioterapia. Y eso se sabe que hoy en día es muy peligroso porque, bueno, tiene muchos efectos secundarios, es poco específico. Ujú. Y ahora el siguiente paradigma es, bueno, Hola. los parámetros que están validados. Sí. Y obviamente hay en vías de validación están todos estos biomarcadores que venimos desarrollando, digamos, pero bueno, el médico se lo puede utilizar, los que están validados, y dice, bueno, a vos te puedo dar tratamiento y tal otro no, tal otro lo puedo dejar como segunda opción, y en última instancia, la medicina personalizada 100%, 100%, 100%, es una estrategia que se está estudiando mucho ahora, que está y que nosotros estamos iniciando un proyecto en ese sentido, que es una terapia que que se utilizan células que son del mismo paciente. Ajá. Entonces a ese paciente se le sacan células del sistema inmune, se analizan y uno puede generar o mejorar esas células, ¿sí? Se llama terapia celular, son las células CAR-T se llaman, o se pueden generar vacunas con células propias del paciente que ataquen al tumor específico del paciente. Son como las dos estrategias que son 100% personalizadas, que implican que vos vas a la clínica, te sacan sangre, la analizan y te y te dan una droga o un tratamiento, una vacuna que es específicamente con nombre y apellido, digamos. Ujú. Ese sería como el sumum de la terapia personalizada, que yo creo que vamos a eso. Más que nada, primero porque las terapias generalizadas no han mostrado demasiados resultados, y con todo el advenimiento de la tecnología y la inteligencia artificial hay un montón de capacidades que ahora tenemos que hace 5 o 10 años no teníamos, y eso abre una puerta gigante en todo este campo. Bien. A partir de esto que vos estás estudiando, siguiendo, investigando, junto con todo el equipo de CONICET, del doctor Rabinovich, em, ¿cuál es tu visión general sobre el cáncer? ¿Es esa enfermedad tan atemorizante que tenemos todos en mente e inserta en nuestra cultura? Porque todos tuvimos casos cercanos de gente que la padeció, que la pudo sobrellevar o que no. ¿Hoy el cáncer se puede decir que es curable? Mira, te empiezo a responder esa última pregunta y después te cuento un poco mi idea sobre lo primero, que Ok. es bastante, tiene distintas aristas en las que uno debería analizarlo, pienso yo. Ujú, En el sentido de lo primero que preguntabas, el cáncer siempre fue curable si es detectado a tiempo. ujú, De hecho, nosotros nos enfocamos mucho en estadios tardíos de la enfermedad, porque los estadios tempranos, en general, en la mayoría de los casos, son cáncer que se tratan con operación. ujú. Se Eh, o- extirpan. Se extirpan, exactamente. Siempre y cuando, obviamente, por ejemplo, un tumor cerebral, dependiendo de la localización, tal vez aunque lo agarres temprano, es muy difícil de operar porque no sé, tal vez está en una zona del cerebro que es de muy difícil acceso y hay que buscar otras alternativas. Ujú, Pero la gran mayoría de los cánceres se encuentran a tiempos tempranos, y por eso es importante y siempre reforzamos mucho la idea de los chequeos. En el caso del cáncer de mama, en el cáncer de próstata, hay muchísimos, bueno, en el melanoma obviamente revisarse con un dermatólogo, todo lo que es colonoscopía, todo lo que es prevención, asegura diría un 100% de curabilidad en casi cualquier tipo de cáncer. Ahora, para los estadios más tardíos, eh, es un poco más complejo, pero lo que se va viendo mucho es que esto de la terapia personalizada, de la medicina personalizada, logra extender muchísimo el tiempo de sobrevida, llamamos, de los pacientes. O sea, un paciente que hace varios años tenía una sobrevida de 6 meses con melanoma, hoy hay pacientes que viven 10 años. ujú. En muchos casos vemos que los pacientes se mueren con cáncer y no de cáncer, Ajá. Qué con lo interesante. cual es un cambio del paradigma. Sin embargo, hay otros dos enfoques que uno tiene que aplicar, que es que en muchos casos el acceso a los tratamientos es difícil. Nosotros vemos ensayos clínicos, tenemos análisis de datos de pacientes, trabajamos con hospitales, y lo que vemos es que sí, los tratamientos de punta son buenísimos, pero por ahí tienen un costo de 100.000, 200.000, $300.000 cada 3 meses, cada 6 meses, Claro. o millones de dólares anuales. Entonces, si bien son buenísimos, No el están. acceso
no es masificado y sobre todo, bueno, en un país como en Argentina, ¿no? O sea, y ni siquiera te digo, te diría en Estados Unidos también hay tratamientos que son prohibitivos, que son súper exclusivos. Sí, Entonces estamos en vías de desarrollar muy buenos tratamientos, pero todavía hay una cuestión en materia de acceso que sí, se ve mucho. Y de hecho, compleja. sí, en todos los congresos a los que he ido y con todos los profesionales que uno habla y todas las charlas que se ven, siempre tienen un fragmento que va tomando más relevancia que tiene que ver con acceso a los datos y con la desigualdad frente al tratamiento con cáncer. Entonces, eso es una cuestión. Ujú. Joaquín, agradezco muchísimo esta charla, súper interesante. Tenemos que ir despidiéndonos. Hablamos con Joaquín Merlo, que es biotecnólogo, que trabaja en el CONICET y que está dedicado al estudio de cáncer a través de inteligencia artificial, de Big Data, a la búsqueda de biomarcadores para la detección, tratamiento, diagnóstico de diferentes formas de cáncer. Muchísimas gracias, Joaquín, por habernos atendido. Ha sido un gusto y en cualquier momento volvemos a llamarte. Por favor, estoy acá para cuando me necesiten y mucho gusto. Muchas gracias, Laura. Hasta la próxima. Adiós.